Bienvenidos al aprendizaje de matemáticas. Voy a desarrollar un ejercicio como ejemplo para poder extraer las partes que contiene un polinomio. Primeramente voy a encontrar lo que son los términos, luego los coeficientes, las variables y el grado del polinomio. Asimismo voy a encontrar también el grado asociado a una variable y también el grado absoluto y el orden ascendente y descendente del polinomio. Para iniciar voy a darle lectura al enunciado del ejemplo. Entonces, para el polinomio 15 más 4xy menos 6x al cubo y al cuadrado más 7x al cuadrado y, realiza lo siguiente. Y para ello diseñé un cuadro para hacer un vaciado exactamente de las partes que me están pidiendo. Entonces voy a proseguir y puede observar que en la primera columna habla de los términos, en la siguiente habla de los coeficientes, luego habla de las variables y por último del grado. Entonces voy a comenzar por anotar los términos. Primeramente voy a anotar 15, que es el término independiente. Este es el término independiente. El término independiente no posee parte literal. Entonces sería este. Ahora voy con el otro término. El otro término sería 4x, xy. A continuación le sigue menos 6x al cubo, y al cuadrado. Y por último, 7x al cuadrado, x al cuadrado y. Entonces me piden que encuentre el coeficiente. Entonces los coeficientes lo tienen solo estos tres términos. Este como término independiente no posee un coeficiente. Entonces voy a tener 4 como coeficiente de este primer término. Del siguiente voy a obtener que el coeficiente es menos 6 y de este otro el coeficiente es 7. Las variables de cada uno de los términos, por ejemplo de este, tiene xy. Para este otro término sería x al cubo, y al cuadrado. Y este último sería x al cuadrado y. Ahora, el grado de cada uno de los términos lo voy a anotar en esta columna. Y para el término independiente, el grado va a ser 0. ¿Por qué razón es 0? Porque no tiene ninguna parte literal. En cambio, con los otros términos sí poseen partes literales y podemos sumar los exponentes. 1 más 1 es 2. Y para este otro sería 3 más 2 serían 5. Y este otro, 2 más 1 serían 3. Ahí he completado el primer cuadro de lo que me están pidiendo. Ahora, he diseñado también este otro cuadro, como decía, para hacer más factible todo lo que concierne a las partes que componen el polinomio. Y aquí el grado asociado a la variable. Veamos el grado asociado a la variable. En este caso, con respecto a x, va a ser prácticamente el mayor de los exponentes que contenga x. Así va a ser igual para y. Entonces, para x sería el mayor de los exponentes, x al cubo, x al cuadrado. Entonces, para x sería 3. Para y sería, el mayor exponente de y sería y al cuadrado y. Entonces sería, en este caso, sería prácticamente 2. Ahora, el grado absoluto se refiere al término que contiene el mayor grado. Y en nuestro caso podemos verlo a simple vista. Verifiquemos término a término. 1 más 1, 2. 3 más 2, 5. 2 más 1, 3. Entonces podemos observar que este término contiene prácticamente el grado absoluto, que es 3 más 2, sería 5. ¿Verdad? Ahora bien, voy a continuar desarrollándolo para observar lo que se refiere al orden ascendente y descendente del polinomio. Entonces, en este cuadro también se puede observar bien claro cómo lo vamos a ordenar. Primeramente, cuando es en orden ascendente va a ir de menor a mayor y el término independiente va al inicio. Entonces voy a ubicar 15, esto es con respecto a x,
el que posea menor exponente de la variable x sería 4x, xy. Y el que le sigue, ¿cuál es? Sería más 7x al cuadrado y. Y por último sería el x al cubo menos 6x al cubo y al cuadrado. Ahora bien, veamos con respecto a y. Siempre al inicio va a ir el término independiente. Ahora verifiquemos cuáles serían los términos que corresponden a y. Observo que este tiene y este tiene y. Entonces lo voy a poner uno a continuación de otro para posteriormente hacer un proceso de extraer un factor común. 7x al cuadrado y por último menos 6x al cubo y al cuadrado. Entonces voy a extraer ese factor común para darle forma. Entonces el factor común que voy a obtener es y. Está en los dos términos. Entonces voy a tener un factor de 4x más 7x cuadrado y menos 6x al cubo y al cuadrado. Ahora el orden descendente. En el orden descendente va a ir de mayor a menor. Entonces en el primer caso, veamos, en cuanto al orden descendente, el término independiente va a la derecha. Entonces voy a ver si está con respecto a x. Como es descendente, x cuadrado, sería este entonces, menos 6x al cubo y al cuadrado. ¿Quién le sigue después? Le seguiría más 7x al cuadrado y. Luego le seguiría más 4xy y por último el término independiente. Ahora veamos el otro caso, con respecto a y, siempre en orden descendente. Vamos a ordenarlo con respecto a y. El valor de y que tenga mayor exponente. ¿Cuál sería? Sería siempre menos 6x al cubo y al cuadrado. Y ahora los términos que contienen a y. ¿Cuáles son los términos que contienen a y? Sería más 4xy y el otro sería prácticamente, si ya tengo el x al cubo, entonces sería el otro término que contiene a y sería este. Entonces sería más 7x al cuadrado y más 15. Entonces voy a hacer algo acá que es extraer el factor común más factor común. Está en este término está y en este término también. Entonces lo voy a resolver de la siguiente manera. Más 7x al cuadrado y más 15. Bueno, ese es prácticamente el proceso de la resolución de este ejemplo. Bueno, si les gustó, denle like y suscríbanse para que puedan recibir todos los videos que suba a YouTube.